transmitiendo en vivo y el día de hoy tuvimos algunas dificultades técnicas. El día de hoy estuvimos batallando con algunos asuntos en la transmisión de la mañana y no quería pasar el día sin poder compartir el mensaje una vez más contigo. Va a ser un tiempo de mucha bendición, va a ser un tiempo donde pues vamos a estar compartiendo la serie. Y quiero compartir este mensaje porque es muy importante el darle una secuencia a la serie, el poder seguir compartiendo con esta continuidad las series. Y estamos hablando durante este mes acerca de las iglesias del Apocalipsis, estamos hablando acerca de todo el libro de Apocalipsis, pero vamos a hablar acerca de la segunda parte de Apocalipsis. Así que nada más un recordatorio de esta serie. Yo te decía en la mañana, si tú estuviste en el mensaje, si esta es la primera vez que lo estás escuchando o tú nos escuchas en línea, yo te comentaba también la semana pasada, todo el tema de Apocalipsis, vamos a verlo desde una perspectiva personal. Vamos a hablarlo como si se tratase para nosotros. Normalmente cuando hay temas confrontativos como el del día de hoy, que son temas para cambiar y reflexionar y acerca de poder ver nuestro corazón y poder reflexionar cómo estamos, ¿verdad? Normalmente esos temas no es para señalar al vecino, no es para señalar a la iglesia de enseguida, son temas que son para nosotros, son temas de reflexión para nosotros. Y en esta serie de Apocalipsis, el enfoque de Apocalipsis no es tanto el calendario profético que tiene Apocalipsis. De hecho, como estuvimos viendo durante todas estas semanas, Apocalipsis es un libro que, aunque es un libro que tiene un calendario profético o tiene un enfoque profético, es un libro que fue escrito para el primer siglo, que tiene un enfoque para la iglesia primitiva, pero que tiene un enfoque para la iglesia también de los años que vinieron, del presente, un enfoque para la iglesia del futuro. Es un libro atemporal. Es un libro que nos recuerda que estamos viviendo los últimos tiempos desde que Jesús se partió de esta vida. Desde que Jesús ascendió al cielo, estamos viviendo los últimos tiempos. Y es un libro para hablar del presente. Y la semana pasada estuvimos hablando de las primeras 4 iglesias del Apocalipsis. Estuvimos hablando del reto que llevan estas iglesias para hacer cambios en sus vidas y poder avanzar hacia lo que Cristo quiere. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las otras 3 iglesias, ¿no? Que viene siendo la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Iglesias que Jesús escribe que al mensajero, al ángel de estas iglesias, a los líderes de estas iglesias, con el propósito de producir un cambio, de producir hambre, de producir pasión en ellos. Y el día de hoy quiero que lo escuches y no pienses en el vecino, lo escuches y pienses en ti, pienses que es un mensaje para ti. Así que me da mucho gusto que estés en esa transmisión. A todos los que no pudieron venir el día de hoy a la iglesia o que nos escuchan de fuera por una u otra razón, es un buen momento para iniciar, es un momento para leer. Vamos a leer la primera porción, reflexionamos y oramos. ¿Te parece? Entonces, Apocalipsis 3 dice: escribe esta carta el ángel de la iglesia de Sardis. Ese es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Y le dice a la iglesia de Sardis: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, reténlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón en la noche. Vamos a orar y de esta manera iniciamos. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje, por este día, Señor. Y el día de hoy habla nuestro corazón, Señor, que sea un mensaje que transforme nuestras vidas. Gracias, Señor, por el amor y la corrección que tienes tú para cada uno de nosotros, para la iglesia, Señor, porque son mensajes de amor, Señor. Aunque sean mensajes que parecen duros, son mensajes que quieren producir en nosotros fruto, que quieren sacar lo mejor de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos amas
de esta manera, nos amas tanto que nos enseñas la verdad, nos corriges y nos confrontas. Gracias, Padre. En tu nombre, Señor, ponemos la vida de cada persona que nos está escuchando en tus manos, Señor, para que tú sigas haciendo la obra hasta que la perfecciones. Gracias, Padre Celestial. Amén. Muy bien, entonces el día de hoy, como te decía, realidad muertas, ¿no? Y esto es muy interesante porque no nos gusta muchas veces escuchar estas palabras, ¿no? A veces son palabras difíciles y creemos que Jesús tiene algo en contra de nosotros, ¿no? Cuando recibimos. Si no tenemos un corazón humilde, muchas veces la corrección la tomamos de una manera negativa. Yo no sé si te ha pasado, pero si has visto esos niños o esas personas que sus papás les dijeron o les permitieron hacer lo que quisieran, ¿no? Hay niños que desde muy pequeños les compraron todo, les dijeron haz lo que tú quieras y el niño creció sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de corrección. A veces creemos que eso es amar a las personas, el darles todo lo que nos pidan, el darles sin ningún limitante todas las cosas, permitirles que tengan su libertad. Déjame decirte, eso no es amor, ¿no? Tú a un niño pequeño le das todo, le vas a destruir su vida. Va a ser un niño rebelde, va a ser un niño que hace lo que quiere, va a ser un niño que va a ser grande y va a ser miserable porque nunca supo tener disciplina. Va a ser un niño que nunca va a ser contento cuando sea adulto, que nunca va a ser útil cuando sea adulto. A veces no tomamos la disciplina de la mejor manera porque creemos que es ataque. Y yo te pido el día de hoy, ten la humildad de recibir esto como si fueras un niño pequeño al cual Dios nos está educando. Y la iglesia de Sardis recibe esta recomendación, este regaño de parte de Cristo y le dice, aparentas estar viva, pero estás muerta. Aparentas que estás viva, pero estás muerta. Hay crisis espirituales que no hacen ruido en la vida. Hay crisis espirituales que son sutiles. Hay corazones que colapsan públicamente, pero detrás de este colapso público hubo un deterioro continuo. De este es el tipo de iglesia que estamos hablando de Sardis. Es la iglesia que aparentemente todo está bien, pero simplemente o espiritualmente más bien comenzó a apagarse lentamente. Eso era Sardis, una iglesia que mantenía su reputación por fuera, una iglesia de congregantes que tenían buena reputación, que tenían una iglesia muy hermosa, con muchos congregantes, con buena reputación, que parecía una iglesia que hacía buenas obras, que ayudaba a la gente, pero estaba perdiendo vida espiritual real. Y Jesús le dice, yo conozco tus obras. Parece que estás viva, pero estás muerta. Cristo ve la intención del corazón. A veces pensamos que todo se trata de lo que podemos hacer como iglesia, en el sentido de comprar cosas, hacer cosas, movernos y simplemente hacer muchas cosas, pero Jesús es lo que nos dice muchas veces el Señor. Esta parte nos dice Dios, que muchas veces pareciera que estamos haciendo lo correcto, muchas veces pareciera que todo es perfecto, que estamos haciendo lo correcto, pero estamos muertos interiormente. Y este es un mensaje de reflexión, este es un mensaje para entender lo importante que es afinar nuestra intención, afinar nuestro corazón a lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Así que yo te repito, ¿por qué muchas veces no aceptamos corrección espiritual? ¿O por qué muchas veces hacemos lo que queremos, vivimos como queremos y pensamos que nuestras acciones
son justificables. Porque no estamos poniendo atención en el corazón detrás de la acción, y Jesús ve el corazón detrás de la acción. No mira solamente lo visible. Él no se impresiona por el tamaño de nuestras iglesias, no se impresiona por el tamaño de nuestros movimientos, no se impresiona por la actividad, por el calendario. Podemos ser una iglesia que tenemos un calendario muy lleno, con muchas cosas, con mucha actividad, con mucho reconocimiento externo, pero Jesús discierne la condición real del alma. La iglesia puede ser muy buena con sus estructuras, muy buena con sus números, muy buena en influencia, en percepción pública, pero Cristo ve más profundo. Él no solo observa reuniones, observa dónde está nuestro corazón. Jesús no solo escucha canciones, Él escucha cuando tenemos hambre espiritual. No solo mira que nuestros calendarios estén llenos, que aparentemos que estamos bien. Mira si verdaderamente Él está en el centro. Y Jesús nos dice, aunque tienes fama y tienes buena reputación, esta iglesia está muerta. Está totalmente muerta. La palabra nombre no nos habla de la reputación, reconocimiento, la percepción pública. Sardis, una iglesia admirada. Muchos de nosotros somos admirados públicamente, tenemos influencia, organización, actividad, buena imagen, todo delante de otras personas, pero a veces no tenemos la intención de ver la condición interna real de nuestro corazón. Ese es el problema, ¿no? A veces hacemos tantas cosas. Yo compartí en la mañana y no tengo nada en contra de la oración, por ejemplo, pero a veces nos enfocamos en cosas que no tienen sentido. A veces estamos haciendo actividades solamente por hacer actividades. A veces estamos haciendo cosas solamente para tener un renombre, para tener una reputación, pero estamos muertos. De nada nos sirve proyectar una cosa, pero por dentro ser una cosa diferente. Uno de los problemas de Sardis es que vivía tan cómodamente y tan distraída esta parte de la apatía espiritual. Personas que están tan distraídas, personas que no ven su realidad porque están distraídas. Sardis es esa iglesia. Aparenta todo, pero muere lentamente o está muerta porque no tiene comunión con Dios, porque es una iglesia cómoda, porque es una iglesia que se acostumbró a hacer lo que siempre hace, pero cuando está en lo privado no tiene comunión con Dios. A veces pensamos en este sentido, ¿no? Pensamos que el trabajo del enemigo solamente es hacernos pecar en pecados grandes, escandalosos, ¿no? Pero la táctica del enemigo, la parte de Satanás, ¿no? Donde más sutilmente trabaja y opera, maquina en contra de nosotros y es peligroso. Es esta pendiente suave hacia abajo, ¿no? Es poco a poco, no es simplemente caer en un mal evidente, no, es poco a poco distraernos con entretenimiento, con tecnología, con cosas dispersas, con cosas sin sentido, con preocupaciones sin sentido, con un sinfín de banalidades, distraernos poco a poco, aún con las cosas, actividades, calendarios que creemos que son cosas espirituales, distraernos con cosas comunes, distraernos con cosas que llamamos espirituales, distraernos con el enfoque personal y propio, y poco a poco la fe se va apagando, se va apagando, se va apagando. Y ese es el problema de este tiempo. Estamos tan distraídos como con cosas como el celular, el entretenimiento, todo eso. Y es algo que te voy a ser muy honesto, lo compartía también en la mañana, es un pecado que todos estamos en eso, que nadie está exento. A veces pasamos tanto tiempo en el celular, a veces nos distraemos tanto y ya queremos cambiar todo con una oración larga o con un servicio de domingo. No cambiamos nada. No estoy en contra de la oración, pero de nada te sirve
De joven yo creía mucho, ¿no? Hacer servicios largos, hacer jornadas de oración de 48 horas orando, avivados por Jesús. Déjame decirte, si no tenemos una comunión día a día con Jesús, es pura pérdida de tiempo. De nada nos sirve estar encerrados 48 horas orando, cantando, alabando, como si Dios dijera, ay, te voy a bendecir más por estar 48 horas. Pero llegas a tu casa y vas a estar con el celular distraído y vas a estar haciendo todo menos teniendo comunión en tu día a día. Sirve mucho más tener 15 minutos en la mañana, una tarde orando, unos 15 minutos, una noche orando, todos los días leyendo la Biblia, orando todas las noches con tus hijos, un momento bendiciendo sus vidas, leyendo la Biblia con ellos. Sirve mucho más y tiene mucho más impacto a largo plazo este tipo de comunión que simplemente tratar de hacer calendarios para asombrar a todo mundo que somos personas espirituales. A veces nos preocupamos más por mantener la estructura, pero poco a poco nos acomodamos y nos vamos apagando. Es una generación obsesionada, imagen, proyección, percepción, y construimos versiones públicas de nosotros mismos mientras escondemos agotamiento espiritual. Y esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos sin darnos cuenta. Estamos cayendo en esto. Podemos parecer fuertes por fuera mientras el alma se seca silenciosamente. Ese es el problema de Sardis. Y Jesús es muy claro al respecto. Es un mensaje que inclusive le compartía a los fariseos y a la gente de su tiempo, ¿no? Este es un mensaje que Juan describe después, que recibe de parte de Jesús, pero que no es diferente. Jesús tiene un problema particularmente con los religiosos y es más duro con los religiosos y con las personas, porque somos las personas que se supone que tenemos que saber más y que tenemos que tener más comunión. El fariseo moderno es el que está hoy en la iglesia, es el que está, sabe, pero no hace y no produce. Y Jesús por eso es más duro con este tipo de personas, porque aunque sabemos, seguimos afanados con estructuras vacías. Jesús le dice al fariseo, le dice en Mateo 23, 27, le dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, dice, se ven hermosos, se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos muertos. Perdona que lo diga de esta manera, pero nadie que se dice o nadie que es hipócrita se levanta una mañana antes de ir a la iglesia y dice, hoy tengo ganas de ser hipócrita en la iglesia, hoy tengo ganas de aparentar que soy espiritual, pero en verdad no soy espiritual, hoy tengo ganas de lucirme hipócrita. Nadie que es hipócrita reconoce que es hipócrita. Se justifica consigo mismo. Se justifica por sus obras. Se ve a sí mismo limpio, correcto, admirable e incluso espiritualmente impresionante o superior. Ese es el peligro. Eso es lo sutil. La tragedia de Sardis es que esta ausencia de vida verdadera que tienen, no se han dado cuenta de cómo están. Por eso este mensaje es para despertar conciencia y que el Espíritu Santo nos revele cómo está nuestro corazón. Le dice a la iglesia de Sardis, ponte vigilante, examina tu corazón, reflexiona al respecto de esto. C.S. Lewis comparte, alguna vez puso en su libro, C.S. Lewis, este escritor, C.S. Lewis es bien interesante porque sus libros son duros, ¿no? De hecho, yo no te recomiendo, aparte de las Crónicas de Narnia, esto es cuestión de gusto personal, yo no recomiendo mucho C.S. Lewis en el sentido de que es duro de digerir, pero hay cosas muy rescatables. Está su libro Mero Cristianismo, está este libro que te voy a compartir una frase, que es un libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino, y que de manera ficticia C.S. Lewis nos habla
como si el diablo le estuviera dando consejos a su sobrino para tentar a los creyentes, ¿no? Y el propósito de este libro, reflexionando, comparando con lo que Jesús le decía a la iglesia de Sardis, es hacer creer al creyente que los mejores pecados no son solamente estos pecados grandes, espectaculares, pero el hacer reflexionar al creyente es el propósito de este libro acerca de cómo opera el enemigo. Te voy a leer una porción para que entiendas y conectemos con lo que estamos hablando. Le dice en este libro una porción, dice, es curioso cómo los mortales siempre imaginan que ponemos cosas en sus mentes. En realidad, nuestro mejor trabajo se hace manteniendo cosas fuera. Mantén su mente alejada de las cosas eternas y haz que piensen en algo banal o mundano. A lo que voy con esto es, Satanás no necesita destruirte violentamente para hacerte caer. Tienes la bendición de Dios. Dios está haciendo algo grande en muchas personas, pero lo que hace Satanás muchas veces es lentamente apartarnos por medio de lo banal, por medio de lo que no tiene sentido o de las cosas que nos distraen tan comunes. Sardis aprende a estar distraída, aprende a sostener una forma sin fuego, aprende a tener este movimiento aparente sin presencia. El corazón se puede acostumbrar a vivir con poco fuego. Podemos acostumbrarnos a vivir con solo una parte pequeña. Pero lentamente la presencia deja de ser central y comenzamos a sustituir comunión con costumbre. Yo he estado en eso, yo tengo toda mi vida en el cristianismo, tengo desde que estoy pequeño y muchas veces me cacho, me veo en estas situaciones donde mi mente, me doy cuenta que estoy pensando cuando voy a una iglesia, híjole, esa canción ya la escuché, este mensaje ya lo escuché, esto lo están haciendo mal, como que criticamos con facilidad porque ya estamos acostumbrados a lo mismo. Yo te digo, no te acostumbres. Lo que dice Apocalipsis 3:2 y la sugerencia que le da Sardis es, sé vigilante y afirma las otras cosas. Sé vigilante, sé vigilante. Es una palabra que me gusta mucho. En la versión NTV le dice que examine, que despierte, que se fortalezca. Lo poquito que queda le dice, despierta, arrepiéntete y regresa a mí. Tenemos que examinarnos, tenemos que ver nuestro corazón, tenemos que ver cómo estamos. Hay una disciplina espiritual, la misma que el rey David hacía, que era que le decía a Dios, examina mi corazón. Tenemos que decirle a Dios, examíname. Sardis era una ciudad que estaba construida sobre una colina elevada y aparentemente era una ciudad impenetrable, ¿no? Sus habitantes confiaban tanto en esta posición que les daba seguridad, que les daba una posición estratégica, pero se confiaban tanto que los invadieron muchas veces, que dejaron de vigilar, dejaron de observar y constantemente los invadían, los atacaban porque se confiaron y bajaron la guardia. Le dice, vigila. La vigilia, el examinar el corazón, es algo que todos tenemos que hacer. El ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón. A Jesús le interesa más eso en tu vida. Le interesa más la intención detrás de la acción, lo que hay en tu corazón detrás de lo que estás haciendo, detrás de tu cristianismo. ¿Quién es el centro en todo lo que hacemos? Por eso te decía, vale más la pena o tiene mucho más impacto una familia que entiende que todo momento es para Dios, que el momento de oración en la mañana, el momento de estar disfrutando a sus hijos en la tarde, que cada momento es para Dios y está enfocado y entregado para Dios, vale más que 1000 actividades sin sentido. Dios le dice, acuérdate de cuando hacías las cosas diferente. Acuérdate cuando eras una persona que Jesús estaba en el centro.
Hay personas que recuerdan temporadas donde oraban, cantaban, dependían profundamente de Dios. Lamentablemente, muchas de esas temporadas a veces son temporadas difíciles porque cuando nos acomodamos y estamos bien y estamos con la bendición de Dios, a veces la bendición de Dios con el corazón incorrecto se vuelve una distracción y se empieza a endurecer el corazón. Y a veces lo que era una bendición de Dios se convierten en estas distracciones que hablaba C.S. Lewis en su libro, que el enemigo sutilmente empieza a poner en nuestra vida para distraernos. La buena noticia es que Jesús sigue mostrando gracia. El propósito de esta carta no es destruir a la iglesia, es despertarla. Más adelante le dice, tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eso es esperanza. Aún en medio de una iglesia dormida, Jesús ve a su iglesia, la ama y dice, todavía hay personas sensibles, así como esas personas que siguen siendo sensibles y tienen una fe auténtica, ese remanente que todavía está, esos corazones que se habían estado ahí, que se han rendido completamente a Jesús, en lugar de rendirse a la apatía espiritual, esos corazones ahí siguen en cada iglesia, en cada congregación. Y no es para decir, ok, están ellos, pero bueno, yo voy a ser una persona ya apática, una persona. No, es para despertar y cada uno de nosotros podamos seguir teniendo un corazón vivo. Mientras todavía el Espíritu Santo siga dando señales de fuego, aún con las cenizas de tu vida, todavía Dios puede hacer algo en tu vida. Todavía Dios puede bendecir tu vida. Todavía puede y Él sabe despertar corazones dormidos, restaurar nuestros corazones, restaurar nuestra sensibilidad, encender nuevamente nuestro fuego. Aunque sea poquitas brasas que sigan en nuestra vida, Dios puede volver a encender tu vida. Vamos a la segunda iglesia. Esta es la iglesia de la Odisea. Es la iglesia de la Odisea. Y fíjate, algo bien interesante de esta iglesia es que esta iglesia, si la puse primero en esto, porque es necesario hablar primero de lo más fuerte, ¿no? Este mensaje, te digo, no es fácil de digerir. Es un mensaje difícil en el sentido de toda la cantidad de cosas que podemos agarrar de aquí. Entonces, este mensaje nos hace reflexionar acerca de la tibieza de nuestra vida espiritual. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3, 15 al 17. Es una porción que dice de esta manera. Dice, escribe esta carta el ángel de la iglesia de la Odisea. Y ese es el mensaje de aquel que es el amén. Continuó y dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Híjole, este mensaje, como compartí en la mañana, cómo me causaba conflicto. Cuando yo era joven, yo decía, bueno, es que como que no entiendo esta parte, ¿no? Decía, ¿por qué Dios prefiere que tenga una fe fría, apática, una fe a medias? ¿Acaso es mejor tener una fe apática, una fe totalmente apagada, vamos a decirlo de esta manera? ¿De verdad prefiere Jesús que esté completamente apagado, que sea una persona incrédula, que sea un creyente, a que sea un creyente tibio? Que no, aunque tenga poquita fe, puedo hacer cosas grandes. Y bueno, esto tiene mucho contexto, ¿no? La Odisea nos habla acerca de la tibieza espiritual. Y aunque sí, claro, que Jesús quiere que tengamos una vida intensa por Él y quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, claro que sí, también no nos condena si estamos en el proceso de entender este amor. Como te decía en la mañana,
Es imposible amar a Dios por medio de nuestra fuerza. Necesitamos al Espíritu Santo para amar a Dios. Y este versículo no es un permiso para que el creyente débil muera o se apague completamente. La Odisea era una ciudad conocida por ser muy rica. Era una ciudad que tenía muchas cosas, que tenía mucha riqueza, que tenía mucho comercio, que tenía universidades. Era una ciudad importante con todas las comodidades y con todas las cosas de ese tiempo. Tenían un problema, y es un problema que muchas veces tú y yo tenemos si no tenemos a Jesús en el centro. Tenían el problema de que no tenían una fuente de agua buena. Ellos no tenían agua. Creo que en parte todos somos como la Odisea, pero no nos hemos dado cuenta. Tenemos todo aparentemente, pero lo más importante, que es la vida y el agua de vida, que es Cristo, a veces, si no nos damos cuenta, queremos decir, nosotros lo tenemos, y creamos cisternas, creamos pozos de agua en nuestra vida, y no nos damos cuenta que nuestra agua no es buena. La Odisea vivía en un punto donde, como no tenían agua, ellos mandaban por medio de acueductos desde otras ciudades cercanas a esta agua. Y bueno, una de las ciudades cercanas era Hierápolis, y era una ciudad famosa porque tenía aguas termales calientes con propiedades medicinales. Era agua para curar, era agua medicinal. Y la otra ciudad era Colossae, y era una ciudad conocida por aguas frías, puras y refrescantes. Fíjate el mensaje. Jesús no le está diciendo a la Odisea, y no nos está diciendo a nosotros, les doy permiso para apartarse, porque es mejor apartarse a estar totalmente tibio. No, Jesús te está diciendo, hey, hay un problema si no tienes una fuente de agua. Si yo no soy tu fuente de agua, hay un problema si el agua que estás dando a las personas y el agua que estás produciendo es un agua inútil. Está hablando acerca del ser inútiles espiritualmente. El agua de la Odisea, cuando llegaba ya con ellos, era un agua que ya no estaba caliente, que ya no estaba fría, que llegaba tibia, que era desagradable, que era totalmente inútil, que era nauseabunda. Muchos de nosotros lo único que damos a otras personas es agua que proviene de otras fuentes, que proviene del mundo, que proviene de nuestro sustento, que proviene de nuestro crecimiento, que proviene de lo que creemos que es bueno, pero que ni cura, ni sana, ni edifica, ni refresca. Jesús no te está diciendo, prefiero que seas incrédulo. Jesús te está diciendo, no seas inútil espiritualmente. No dejes que tu apatía, autosuficiencia, tu dependencia en pozos externos te hagan una persona inútil. No creas que compartiendo como vida, como agua, lo que proviene de pozos externos va a ser de bendición. Así hay muchas iglesias. Hay iglesias que viven de ser como la Odisea. Era una iglesia rica, estable, autosuficiente, cómoda, inútil, apática. Lo único que tenían de vida no provenía de Cristo. El agua que producía provenía de otras fuentes, provenía de otros medios. Es un llamado también para nosotros, amado, porque nos recuerda algo bien importante. Si lo que estamos dando a las personas como creyentes, como iglesia, no cura, no trae edificación, no bendice a los demás, no refresca, no es alimento espiritual, entonces estamos siendo inútiles, estamos transmitiendo solamente de nosotros y estamos teniendo una fe que no tiene provecho. Podemos estar en una estabilidad económica, podemos tener tantas cosas buenas, pero ser personas que no tienen nada. Me gusta porque la lectura termina diciendo
Y le dice a la iglesia de la Odisea, dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta, le dice, híjole, esto es bien duro, ¿no? Le dice, no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Uf, qué duro, ¿no? Porque muchos de nosotros no nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Ese es el principal problema. Se han acomodado tanto a su propia riqueza, a dar agua que proviene de otras fuentes que no es Dios, que no se dan cuenta de su propia necesidad. No se dan cuenta de la profunda dependencia que necesitan de Cristo. Su agua apesta. Lo que producen, lo que dan, apesta. Esto es lo que pasa. El sufrimiento suele empujarnos a buscar a Dios desesperadamente. Lamentablemente, la comodidad muchas veces nos convence de que podemos sostenernos solos. Nos convence de que solamente estamos bien por la riqueza. Vivimos en una generación que cómo celebra, ¿no? La independencia, la autosuficiencia, el control, todo esto, ¿no? Y siempre se trata de construir vidas en base a emociones, en base a éxito, en base a identidad, en base a seguridad, propósito. Pero poco a poco el corazón empieza a depender más, cada vez más de nosotros mismos y menos de Cristo. Honestamente, la tibieza espiritual, que es ser inútil espiritualmente, lo que nos está hablando en Apocalipsis, rara vez comienza como una declaración abierta de ir en contra de Dios, ¿no? Normalmente comienza con esta condición espiritual del corazón, con esta arrogancia que se va infiltrando poco a poco en nuestras vidas, en las vidas de la iglesia. En esta arrogancia de creer que se trata de edificar castillos solamente, de construir iglesias, de traer gente, y somos incapaces de ver lo pobre espiritualmente que somos. Ellos estaban ciegos. Se sentían cubiertos mientras en realidad estaban desnudos delante de Dios. La buena noticia es que, como te decía ahorita en el inicio, Jesús dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué impresionante y qué bonito esto, porque la disciplina de Cristo nace del amor redentor. Él no abandona a su iglesia. Él no te abandona el día de hoy. Él no nos abandona a pesar de nuestra pereza, a pesar de nuestra tibieza. No se resigna, no resigna, no se abandona o no se olvida, nunca abandona a su iglesia. Sigue hablándonos, sigue caminando con nosotros, sigue llamándonos, sigue tocando la puerta, sigue invitándonos, sigue reprendiéndonos para que cambiemos y hagamos las cosas diferentes. Y dejemos de enfocarnos en lo externo, dejemos de enfocarnos en fuentes de agua que no tienen provecho. Y sepamos que la única agua que nos puede dar vida y puede producir vida en la iglesia es la que tenemos en Cristo. Es Cristo el centro de la iglesia y es el único que te puede llenar hoy, que puede llenar nuestras vidas y que nos puede ayudar el día de hoy. Voy a terminar con esta parte, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que es la iglesia ejemplo, ¿no? Es la iglesia que muchas veces olvidamos ser. Es esa iglesia que es aparentemente débil, pero que tiene una gran fortaleza en Dios. Es esa iglesia que tú y yo tenemos que ser el día de hoy y que Cristo nos está invitando a ser el día de hoy. Déjame leerte la lectura
escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza y sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Le dice, mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan, se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo, dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Aférrate, le dice. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes. La iglesia de Filadelfia, después de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Se siente como este respiro lleno de ternura, ¿no? Este respiro lleno de ternura y esperanza de parte de Dios. Es una iglesia que no tiene mucha cosa. Es una iglesia que no tiene reputación. Es una iglesia que no tiene renombre. Es una iglesia que nadie piensa que es una iglesia grande. Es una iglesia que aparentemente está débil. Es una iglesia que aparentemente no tiene mucha cosa. Pero es una iglesia que lo tiene todo. Porque es una iglesia que es fiel. Ese es el mensaje. A veces somos incapaces de ver con nuestros propios ojos aquellos que vemos pequeños en nuestra perspectiva. El ser humano se enfoca solamente en lo que es aparentemente grande, en las cosas que son visibles, en las cosas que tienen influencia. Pero Filadelfia es un recordatorio. Hey, pudiéramos tener absolutamente todas las cosas por fuera y aún no tener nada. La iglesia es contracultural. Vivimos en un sistema, en una cultura de un sistema roto, de estructuras diabólicas y mundanas. Por eso la iglesia es contracultural, porque lo que hacemos como iglesia, el mensaje del evangelio y del reino de los cielos, es completamente contracultural. Va en contra, se opone al mundo, se opone a las estructuras de este mundo, se opone a cualquier filosofía, a cualquier pensamiento, a cualquier sistema. Es contracultural, vamos contra cultura. Y yo sé que la iglesia tiene un llamado también a fructificar, multiplicarse, y siempre es bueno el crecimiento externo, pero a veces el crecimiento de fructificar y multiplicarnos no es tan visible como creemos. A veces no es a la manera que nosotros creemos, porque estamos obsesionados con tamaño, con el impacto, con números, con plataforma, con reconocimiento, y todo a veces es diferente. Jesús no ve el tamaño de la iglesia, no ve qué tanto tiene, no ve qué tanto dinero tiene, porque el dinero no importa en la iglesia. No importan los recursos externos. Jesús mira algo muy distinto. Jesús mira la grandeza del corazón. Él mira la fidelidad. Él mira el corazón que permanece. Él valora profundamente la perseverancia en medio de la debilidad. Les dice a la iglesia, yo que tengo las llaves de David, a ustedes que son fieles en lo poco, en su debilidad, a ustedes les voy a abrir una puerta que nadie va a poder cerrar. Yo que tengo la autoridad del reino, que tengo la soberanía del reino, les digo, lo que abro por medio de su fidelidad, por medio del amor que les tengo,
nadie lo puede cerrar. Las puertas no las controla Roma, no las controla la oposición, no las controla el sistema donde estamos. Las puertas, las llaves, las tiene Jesús. Es un recordatorio que aquellos que son fieles son las personas que van a experimentar las bendiciones más grandes. El enemigo nos ofrece un vino que emborracha al inicio, pero que nos destruye al final. Jesús ofrece el mejor vino al final. Cuando ya el mundo nos ofreció todo lo que tenía que ofrecernos, lo que tiene reservado Jesús para el fin, aquellos que permanecieron fieles, eso no tiene costo. Es el mayor de los gozos. Es el mayor de los crecimientos. Filadelfia es esta iglesia que aunque tiene poca fuerza, aunque no es poderosa desde la perspectiva humana, tiene lo que las otras no tenían. Tiene un corazón entregado, tiene fidelidad. En su centro lo único que fluye es agua viva, que es Cristo. Aunque tienes poca fuerza. El reino de Dios no avanza a través de personas fuertes, amado. El reino avanza a través de personas fieles. Cristo no está buscando iglesias perfectas, espectaculares, con muchas cosas. Y no estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra de las iglesias grandes. Estoy hablando acerca del corazón de la iglesia. Cristo no está buscando solamente estructuras vacías y iglesias sin corazón. Está buscando iglesias fieles, iglesias perseverantes. Vemos grandeza donde solamente el hombre quiere ver. No nos gusta aparentar debilidad, porque pensamos que debilidad es fracaso. Pensamos que ser humildes es fracaso muchas veces. El evangelio nace de un aparente fracaso. La derrota en la cruz, lo que el aparente derrota en la cruz, es la victoria más grande para el reino. Es la victoria más grande de la humanidad. Me recuerda lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4. Y ya voy a terminar con esto. En 2 Corintios 4, el apóstol Pablo nos hace reflexionar acerca de esto. Nos dice, no andamos predicando de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos, dice, somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Esto es lo importante. Nuestro poder proviene de Dios, no proviene de nosotros. Si hay luz en nosotros, proviene de Cristo, proviene de Él, proviene de su Espíritu, no de nuestro talento. Que verdaderamente te pregunto, ¿qué es poder? ¿Qué son las riquezas? ¿Qué son estas cosas de Dios para el reino? ¿Hay acaso poder en nuestras manos, en nuestras obras? ¿Hay acaso algo bueno en el ser humano por sí solo? Si somos honestos, delante de su gloria, aquello que parece bueno, que proviene de nosotros, son aguas estancadas. No tenemos nada, absolutamente nada bueno por nosotros. Todo lo bueno que tenemos es por Dios. Es porque Él nos lo dio. Es que porque proviene de su Espíritu. La ciudad de Corintio era una ciudad conocida por sus artesanías. Era una ciudad que producía mucho barro. Y entre estas estaban las lámparas de terracota, que eran lámparas que tenían muy poquito barro para que las lámparas de aceite brillaran, la luz mucho más. No eran lámparas de oro, no eran lámparas de plata. Tú y yo no tenemos que ser creyentes o iglesias de oro y de plata. Somos iglesias frágiles. Tenemos que ser iglesias humildes. Porque si no, vamos a obstruir la luz. Aquellos que son débiles en sí,
aquellos que son débiles en su espíritu. No te estoy hablando de debilidad, de esta conmisericordiosa que, ay, mísero de mí, ay, infeliz de mí, ay, soy una cucaracha. No te estoy hablando de esa debilidad, te estoy hablando de que te des cuenta de tu necesidad de Dios. Entre menos de ti, más de Cristo y más de su luz. La iglesia no debe ser de oro, no debe ser de plata. La iglesia debe ser como de barro, frágil. Quizá te parezca una exageración. Quizá te parezca, híjole, ¿por qué Cristo quiere una iglesia frágil? Porque entre menos de nosotros, entre más de Cristo y menos de nosotros, entre menos de nuestra humanidad, de menos de nuestro barro y más de su luz, más podemos brillar su gloria. Entre menos nos jactemos de nuestra fuerza, más de su luz. Entre menos sepamos o creamos que todo se trata acerca de nosotros, entre más tengamos necesidad de Él, más de su luz y más de Él. Curiosamente, las iglesias que entienden esto son las iglesias y los creyentes que, aunque no crecen muchas veces inmediatamente, la fidelidad les permite permanecer. La fidelidad son las iglesias que por su fidelidad en las tribulaciones permanecen fieles hasta el final. Muchas veces nuestra debilidad se convierte precisamente en el lugar donde la gracia de Cristo se vuelve más visible. Porque mientras la autosuficiencia produce orgullo silencioso, la debilidad produce algo más grande, produce una profunda dependencia en Dios. Le dice a la iglesia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El obedecer, el ser fieles hasta el final, son las puertas que Dios nos abre. Amado, sigue siendo fiel. Lo que tú crees que es una carencia el día de hoy, lo que tú crees que es debilidad el día de hoy, lo que tú crees que es algo malo el día de hoy, en cuestión de tus carencias, el día de mañana será un testimonio de la fidelidad de Dios en tu vida. La puerta está abierta porque Dios te ama. Por su fidelidad, por su autoridad. Eres fiel porque Él fue fiel contigo. Necesitamos ser como Filadelfia. Termino con esta lectura y con esta reflexión. Apocalipsis 3:20 es una invitación abierta, una conclusión a todas las iglesias y una conclusión a lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. Es un llamado que te está diciendo. Es Jesús tocando a la puerta, llamándote, diciéndote, quiero entrar a tu vida. Te estoy diciendo esto porque te amo, porque es importante que reflexiones y cambies, que examines tu corazón y que me dejes cambiar tu corazón y cambiar tu vida, que puedas permanecer fiel en la debilidad, que puedas ser una persona que seas dependiente completamente de mí, que seas una persona que tenga sed y hambre de mí. Si abres la puerta, me gusta lo que dice. Dice, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Jesús te está diciendo, quiero cenar el día de hoy en tu vida, contigo como un amigo. Quiero cenar contigo. Te estoy poniendo la mesa, te estoy poniendo todo, te estoy poniendo absolutamente todo en tu vida. Quiero cenar contigo.
quiero tener un encuentro contigo. Quiero cambiar tu vida, quiero cambiar tu corazón. El día de hoy quiero hacer las cosas diferente contigo. Ese es el mensaje que Jesús nos está dando el día de hoy. Es el mensaje, el llamado a un despertar, el llamado a hacer las cosas diferentes. Ese es el mensaje de Cristo el día de hoy. Jesús te está diciendo, te invito a cenar este día. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y entregamos este tiempo a Dios? Aun cuando la iglesia aparentemente pierde fuego, aun cuando el corazón se distrae, aun cuando la fe se vuelve superficial o cansada, Jesús sigue caminando en medio de los candeleros y sigue buscando corazones que vuelven a Él. La invitación el día de hoy es: Jesús quiere cenar contigo. Te está llamando a la puerta para que abras y tengas un tiempo de comunión con Él. Cierra los ojos, vamos a orar. Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque este mensaje no solamente es un mensaje de confrontación, es un mensaje de invitación. Nos estás diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Gracias, Señor, porque eres un Jesús amoroso, eres un Cristo amoroso, eres alguien que no nos abandona, que nunca abandona a su iglesia, que sigue tocando puertas, que sigue poniendo mesas, que sigue llamando a corazones dormidos, Señor. Gracias, Señor, porque eres alguien que sigues buscando comunión con personas cansadas, distraídas o heridas, que todavía despierta lo que parece morir. El día de hoy te entregamos nuestra vida y queremos, Señor, cambiar, que nos cambies completamente, Señor. Gracias, Señor, porque quieres soplar vida en corazones fríos el día de hoy, porque todavía sostienes a los que tienen poca fuerza, porque todavía permaneces fieles a pesar de que nosotros no somos fieles muchas veces, Señor. Sigues hablando, porque todavía hay una oportunidad de despertar. Señor, despierta tu iglesia el día de hoy, despierta tu iglesia global, despierta a cada creyente el día de hoy que está escuchando este mensaje y a tu iglesia global, Señor, para que podamos seguir poniéndote en el centro de nuestras vidas completamente, Señor, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Gracias, Padre Celestial, y en tu nombre decimos amén. Muy bien, familia, estamos terminando esta transmisión. Gracias por sintonizarnos. También tuvimos algunas dificultades técnicas, pero pudimos resolverlas mientras estábamos transmitiendo. No te pierdas las siguientes reuniones que estamos teniendo como iglesia. El miércoles nos vemos a las 7:30 en la iglesia. Los domingos a las 12 p.m. Desde las 11:30 tenemos prepari, pero inclusive antes, a las 10:30 tenemos nuestro devocional. Vamos a estar teniendo un devocional de los bautismos, porque próximamente vamos a estar teniendo bautizos. Es bien importante que no faltes. Aún si ya te bautizaste, es un buen momento y una buena oportunidad para afirmar doctrinas, preguntas, cosas que a veces tenemos, ¿no? Así que te esperamos desde las 10:30 los domingos para el estudio bíblico que estamos teniendo. Y a las 11:30 nos echamos un cafecito, a las 12 iniciamos el servicio, el miércoles continuamos con Romanos y no te pierdas todo esto que vamos a estar haciendo y viendo en la iglesia. El sábado hay reunión de jóvenes y te estamos esperando en cada una de nuestras reuniones. Gracias por sintonizarnos aquí desde mi casa el día de hoy. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana, o bueno, lo que queda de domingo. Y esperamos que el próximo domingo podamos corregir todos los problemas que tuvimos de transmisión, que tuvimos el día de hoy y poder transmitir desde la iglesia. Dios te bendiga. Hasta